Muy buenos días. Vamos a continuar con el temario. Este es el último tema que corresponde a lo de artropatías por cristales. Y pues el día de hoy toca artropatía por cristales de fosfato de calcio, fosfato o de calcio básico. Y bueno, en el contenido pues vamos a ver todos estos puntos, desde la historia y la definición hasta el tratamiento de la artropatía por depósito de cristales de fosfato cálcico. Y bueno, primero como un poco de historia, empezando un poquito por lo de la afección periarticular y de los tejidos periarticulares. Teníamos que desde 1870 ya se había comentado, se había clasificado como una periartritis calcificada escapulohumeral. Esas fueron de las primeras descripciones de las que tenemos nosotros recuento. Ya se estaba haciendo esta distinción. Y obviamente esto fue ahondándose más, se fue haciendo más amplia su búsqueda y su conocimiento, sobre todo con la venida de la radiografía, en donde ya se identificó por medio radiográfico las calcificaciones del hombro, sin necesidad de un estudio histopatológico. Obviamente estamos hablando de previamente se hacía por medio de los estudios post-mortem, donde se identificaba las calcificaciones en esos tejidos. Ya con la radiografía se pudieron identificar de manera más amplia. Esto fue para 1907 y fueron hasta 60 años después que se logró identificar el componente químico de o bioquímico de estas calcificaciones, el cual se identificó como hidroxiapatita. También durante ese tiempo se empezó ya con el advenimiento o el conocimiento del componente que estaba causando este depósito, se fue ahondando en la fisiopatología de la enfermedad, donde se empezó primero a encontrar una relación entre una necrosis o un daño primario en los tendones que seguía una calcificación. En cuanto a las calcificaciones articulares como tal, se tiene desde 1857 reportes de patologías caracterizadas o eh, asociadas al depósito de cristales de fosfato de calcio básico en los hombros, en ese entonces conocido como artritis reumática crónica del hombro. Hasta 1966 fue que se descubre el depósito de los cristales de calcio básico en intraarticulares, y fue para 1981 cuando McCarthy describe el síndrome del hombro de Milwaukee, una parte o una manifestación clínica de este tipo de depósitos de calcio básico en hombro. Y pues ya progresivamente se fueron haciendo más descubrimientos, se fueron haciendo más evaluaciones de este tipo de pacientes, y pues empezó a encontrar la asociación de grandes cantidades de colagenasa líquido sinovial en las artropatías asociadas a los depósitos de calcio básico, lo que llevaba a artropatías destructivas, artropatías erosivas. Y bueno, pues básicamente esta es una patología en donde hay una deposición anómala del calcio básico, de su forma de fosfato de calcio básico, en la articulación, en el tejido periarticular. Esto pues lo vamos a ver más adelante, el desarrollo de la fisiopatología y los factores, pero básicamente podremos todo englobarlo en una sola entidad, que sean los síndromes musculoesqueléticos asociados a fosfato de calcio básico o a depósito de fosfato de calcio básico. Este a su vez lo podríamos dividir en dos grandes grupos, el cual sería la artritis asociada a cristales de fosfato cálcico básico y la periartritis calcificante. Estamos hablando que la artritis asociada al depósito es cuando el depósito del calcio es directamente en la articulación, y cuando estamos hablando de una periartritis calcificante estamos hablando cuando hay un depósito del calcio a nivel de los tejidos periarticulares como tendones, en las bursas, etc. Como epidemiología, pues la realidad es que hay pocos estudios grandes o como pocos estudios que puedan dar luz sobre la epidemiología. Son pocos los estudios que tienen al respecto. En cuanto aquí podemos dividirlo tanto la periartritis como la articular. ¿Por qué? Porque en cuanto a la periartritis calcificante se encuentran algunos estudios en donde se ha establecido una prevalencia de un 2.4% en la población general, y se ha encontrado que más o menos entre un 34 y 45% de estos va a estar asociado a manifestaciones clínicas. Es decir, que el resto son pacientes que se han detectado por medio de radiografías que se realizaron por alguna otra situación o por alguna otra investigación que no tenía nada que ver,
y son pacientes que tienen estas calcificaciones periarticulares totalmente asintomáticos. Se ha visto que también esto tiene una prevalencia o una mayor prevalencia en las mujeres, y que su mayor prevalencia en cuanto a la periartritis calcificante se encuentra entre los 30 a 40 años. Eh, También incluso se ha visto en niños pequeños la presencia de los depósitos de calcio en algunos tejidos periarticulares, y se ha especulado que esto puede ser algo transitorio, tanto en niños como en pacientes jóvenes, cursan asintomáticos y en algún punto se reabsorbe estas calcificaciones periarticulares y ya pasan totalmente desapercibidas. En cuanto a calcificación articular como tal, o la deposición de calcio articular, sí es un poco más prevalente en la edad avanzada, sobre todo en pacientes, también tiene mayor prevalencia en pacientes femeninos, y tiene una alta asociación con osteoartritis. Algunos de los factores de riesgo que tenemos para estas patologías son el traumas recientes o una manipulación quirúrgica reciente pueden desencadenar el, el depósito de calcio, el sobreuso de la articulación, o cuando una paciente tiene alguna actividad física o laboral en donde se involucre el uso repetitivo y bastante importante de las articulaciones que se va a ver afectadas, sobre todo hombro. También se ha visto que el depósito de pirofosfato de calcio o la artropatía por depósito de pirofosfato de calcio es un factor de riesgo para la artropatía por cristales de calcio básico. En cuanto a al componente articular de la enfermedad o la variedad articular, la edad sí forma un factor de riesgo. Entre mayor edad se ha asociado a un mayor riesgo de presentar depósitos de calcio intraarticulares. Algunas enfermedades metabólicas, sobre todo estamos hablando de problemas en donde haya alteraciones del metabolismo del fosfato y del calcio, algunas enfermedades de paratiroides, incluso algunas enfermedades también que no son propiamente metabólicas, pero que tienen repercusión metabólica, como la enfermedad renal crónica, que genera alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones en las concentraciones de calcio y fósforo. También se han encontrado, no bien documentado, pero sí se ha asociado a algunas enfermedades genéticas del metabolismo del fosfato y del calcio como algún componente genético asociado a una enfermedad por depósito de calcio. Sin embargo, son pocos los estudios y son enfermedades o condiciones raras, no son condiciones comunes, y por lo tanto se tiene poca información al respecto. En cuanto a la etiología y la fisiopatología de la enfermedad, pues estamos hablando que la enfermedad es un depósito tanto articular o periarticular de calcio básico, del fosfato de calcio básico. Estas calcificaciones pueden ser localizadas dentro de la articulación, como lo hemos comentado, o pueden ser localizadas en los tejidos periarticulares, como es en tendones, tejidos peritendinosos, bursas o en los ligamentos. La etiología básicamente se desencadena, aunque no está todavía bien estipulado, pero se tiene como un factor desencadenante un trauma que genera daño tisular a nivel de los tejidos articulares y periarticulares, con isquemia, necrosis de los tendones. En este caso, por ejemplo, el tendón del supraespinoso es uno de los más afectados por su escasa vascularización. Esta necrosis e isquemia tisular es seguida de una calcificación ectópica, y en este caso va a estar muy relacionado la fagocitosis, que va a generar una especie de granuloma por fagocitosis de estos depósitos de calcio. Y a final de cuentas esto desencadena una respuesta inflamatoria que va a ser lo que va a generar las manifestaciones clínicas. Algunas de las manifestaciones clínicas, ahorita vamos a ahondar más al respecto. Y bueno, ahondando un poquito más en la fisiopatología, aquí pues tenemos que los cristales de calcio básico van a tener un efecto inflamatorio, un efecto proinflamatorio y de destrucción y erosión del cartílago y del hueso articular. Y esto se va a dar por varios mecanismos que ya han estado bien identificados. Aquí tenemos una imagen en donde se pueden ver los diferentes pasos por los que se lleva la fisiopatología de esta enfermedad. Uno es un importante componente de producción de interleucina 6. Esta producción de interleucina 6 se va a ver por la interacción directa de los cristales de calcio o estimulación de las proteínas citoplasmáticas SIC para la producción de
las interleucina 6, la cual va a actuar directamente sobre los condrocitos y sobre algunas otras células inflamatorias, creando un ambiente proinflamatorio. Esto a nivel de los condrocitos y de algunas otras células va a generar la producción de proteasas, sobre todo por ejemplo en los condrocitos la producción de metaloproteinasas MMP3, MMP13, las cuales van a favorecer la destrucción del cartílago del hueso articular. Otra característica es que esta interleucina 6 va a actuar sobre la regulación de estos genes que son unos genes de promoción o promotores de la mineralización, sobre todo a nivel de los condrocitos. La sobreexposición de estos genes va a generar una alteración en la difusión de calcio y una predisposición por esta acumulación de calcio extracelular y de depósito de calcio, que es otro de los puntos en donde actúa o parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Estos son genes promotores, el ANKH, el PID1 y el ANXAS5. Y otro punto importante es la acción de los cristales de fosfato cálcico directamente sobre los osteoclastos para la diferenciación. Esto se va a ver por medio de dos vías. Uno es la acción directa de los cristales sobre algunas citocinas antiosteoclastogénesis que van a generar que los preosteoclastos se diferencien en osteoclastos. Otro es la hidroxiapatita o los cristales de calcio básico de hidroxiapatita, que van a tener una acción directa sobre la estimulación de los preosteoclastos para la osteoclastogénesis y la generación de osteoclastos para la resorción ósea y de cartílago. También todo esto aunado a la activación de los fibroblastos tipo, de los sinovicitos tipo fibroblastos, que van a generar también una activación de los condrocitos por activación del RANK ligando, y también producción por parte de estos de algunas proteasas, metaloproteinasas y algunas citocinas inflamatorias. Y pues todo esto también a nivel de la membrana sinovial, que va a generar esta producción de citocinas, de metaloproteinasas, de prostaglandinas, y un proceso, un ambiente inflamatorio a nivel de la articulación y sobre todo un ambiente erosivo, destructivo del hueso y del cartílago. Es importante también tomar en cuenta que hay algunos estudios en donde se ha identificado también la producción de interleucina 1 como uno de los factores importantes de la fisiopatología en los depósitos de cristales de calcio. También los depósitos de cristales han generado esta producción, igual que la interleucina 6, de interleucina 1 como parte de su fisiopatología, y esto desencadenando la respuesta inflamatoria del resto de las células inflamatorias. Se ha encontrado una relación importante del depósito de cristales de calcio básico con la osteoartritis. Sobre todo se ha hablado mucho del componente o de su participación en la fisiopatología de la osteoartritis, sobre todo de osteoartritis severas y erosivas. En este caso también es muy importante estas proteínas S100A8. Estas son unas proteínas que se producen por la estimulación directa en los macrófagos y en algunas otras células inflamatorias, sobre todo en los macrófagos, que van a estimular las proteínas SIC y la P13K, que van a generar una producción tanto de citocinas proinflamatorias como interleucina 6 e interleucina 1 también, las metaloproteinasas, y esta producción de esta proteína que les comentaba, la cual va a funcionar como una molécula asociada a daño, que va a activar los receptores tipo TOL4 a nivel de las células inflamatorias y va a generar un aumento del proceso inflamatorio. Va a desencadenar una respuesta inflamatoria celular. Y esto también se ha visto porque se han identificado los cristales de calcio en el cartílago de los pacientes con osteoartrosis, en su sinovio y en el líquido sinovial. Incluso se habla de que el 60% de los pacientes con osteoartritis tienen algún componente de cristales de calcio básico en su líquido sinovial. Incluso se ha encontrado que hasta en 100% de los pacientes durante una artroplastía por ejemplo, una artroplastía de rodilla o etcétera, se ha encontrado en el tejido articular cristales o depósitos de cristales de calcio básico. Y esto es muy importante, sobre todo ya hablando de las manifestaciones clínicas, porque este proceso inflamatorio es el que va a generar estas manifestaciones clínicas de dolor. Va a tener dos componentes. Uno, el componente inflamatorio, que va a generar estos ataques agudos de dolor y ese proceso inflamatorio a nivel articular y tejido periarticular. Y otro componente que es el propio depósito de los cristales en el tejido,
que de ser mucho va a generar, o dependiendo de la cantidad y la posición en la que se encuentre, o en el tendón en el que se encuentre, va a generar también un daño mecánico que a final de cuentas puede llegar a generar dolor por el propio depósito y el propio daño mecánico, aparte del problema inflamatorio que produce. Y todo esto va a estar dado tanto por el tamaño de los cristales que se estén depositando en el tejido. Es muy importante identificar, ya hablando de las manifestaciones clínicas, que puede haber tres componentes de manifestaciones clínicas, o tres variedades de manifestaciones clínicas. Uno que es la calcificación periarticular o la periartritis calcificante. Otra es las artropatías destructivas asociadas al depósito de cristales en articulaciones grandes, como es el síndrome de Milwaukee o la osteoartritis erosiva. Y algunas formas secundarias de depósitos de cristales que pueden tener manifestaciones más variables, sobre todo porque esos cristales no nada más se van a depositar en tendones de articulaciones. Obviamente a nosotros ahorita nos importa el componente que tiene sobre estos tejidos, pero estos cristales en algunas situaciones como una calcinosis tumoral o calcifilaxis se pueden depositar en algunos otros tejidos, como por ejemplo puede ser corazón, en arterias, etcétera, 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 y dar otras manifestaciones clínicas a otros niveles. En cuanto a la periartritis calcificante, puede ser tanto de involucro de articulaciones grandes como pequeñas, y sobre todo cuando es de involucro articulaciones grandes estamos hablando de que la principal es hombro o rodillas. En cuanto al el hombro del Milwaukee o a la afección articular o la mayor o el depósito articular, el número uno de depósito articular de calcio básico es el hombro, seguido por cadera, luego después rodilla, después muñeca y por último tobillo. El codo es un sitio raro, por cierto. Y pues bueno, vamos a tener algunas diferentes tipos de manifestaciones, desde pacientes asintomáticos, que como les digo, pues se identifican los depósitos de calcio por medio de radiografías o tomografías que se realizan por algún otro motivo, hasta manifestaciones importantes a nivel articular. Algunas manifestaciones pueden ser simplemente depósitos subcutáneos, sobre todo cuando se asocian estos depósitos a alguna otra enfermedad, por ejemplo la escleroderma con depósitos con calcinosis en manos, en donde puede llegar a generar incluso ulceraciones, infecciones en la calcinosis, necrosis, etcétera, etcétera. Algunos depósitos periarticulares con calcificaciones del tendón supraespinoso que van a generar periartritis calcificantes agudas, dolor y disfunción periarticular crónica, sobre todo tienen un componente muy importante estos depósitos en el manguito de los rotadores y van a generar clínica asociada al tendón afectado del manguito de los rotadores. Y los depósitos intraarticulares que por lo general se asocian a manifestaciones de daño articular severo, por lo general generan sinovitis agudas, osteoartritis severas y artropatías destructivas, por ejemplo el síndrome de Milwaukee, sobre todo en pacientes mayores y con una evolución de la enfermedad ya de tiempo. Hablando propiamente del depósito articular, podemos ver que la osteoartrosis, pues las manifestaciones clínicas van a ser básicamente las mismas que la osteoartritis. Por lo general es un componente importante estos depósitos en etapas avanzadas de la enfermedad y se relaciona mucho con la severidad de la enfermedad. Sobre todo se habla de que es un factor predictor para progresión a etapas avanzadas de la enfermedad y sobre todo a manifestaciones muy destructivas de las articulaciones, sobre todo hablando del hombro, en donde se va a generar unas artropatías erosivas y destructivas del hueso. Por ejemplo, es el ejemplo del hombro de Milwaukee, en donde se va a encontrar una destrucción importante del tejido articular y periarticular en el hombro, en donde vamos a encontrar por lo general un paciente con derrame articular no inflamatorio, por lo general es un derrame articular importante, es un derrame que por lo general es frío, no hay datos inflamatorios a nivel del derrame articular. Se puede identificar la palpación, crepitación de la articulación y sobre todo va a haber dolor a la palpación e inestabilidad de la articulación. Todo esto dependiendo del grado de daño que tenga. Si el daño es severo al grado de que haya pérdida incluso del hueso,
pues la inestabilidad va a ser completa de toda la articulación. Si no, puede ser que la inestabilidad sea nada más en algunos de los arcos de movimiento, dependiendo del nivel. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una paciente en donde se ve un edema importante. Si vemos no hay cambios de color, si palpáramos este derrame articular, sería un derrame no inflamatorio, el cual estaría frío o al menos sin cambios de temperatura, y pérdida de la estabilidad de la articulación, con dolor a los arcos de movimiento, todos los arcos de movimiento, y con limitación funcional. Aquí se ve un componente destructivo de la cabeza humeral y también de la cavidad glenoidea. Es importante también tener en cuenta que esto también se viene a ver asociado a cristales de pirofosfato de calcio. Hay que recordar que la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio puede estar asociada también a depósitos de calcio básico en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes con alguna otra enfermedad reumática como miopatías o escleroderma. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la afección periarticular, pues vamos a tener diferentes, tanto de pequeñas articulaciones como de grandes articulaciones. En cuanto a las de las pequeñas articulaciones, vamos a tener algunas manifestaciones en articulaciones de las manos y de los pies. Hay unas muy características como la pseudopodagra, donde va a haber una artritis calcificante de la primera metatarsofalángica. El síndrome de Crowen-Dens, donde va a haber una calcificación alrededor de la apófisis odontoides y va a haber dolor y inestabilidad o rigidez a nivel de cuello. Y en grandes articulaciones, sobre todo la más importante es el hombro, teniendo como la principal una tendinopatía calcificada del hombro. Aquí las manifestaciones clínicas va a depender del grado de depósito de calcio en el tendón y el tendón que esté afectado. Por lo general la afección es muy importante en los componentes del manguito de los rotadores, en donde se va a ver la manifestación clínica ya no de toda la articulación, sino del tendón afectado. En este caso el supraespinoso es el más afectado y entonces encontraríamos limitación de los arcos de movimiento referentes a este músculo. Si la tendinopatía es más severa y tiene involucro de varios tendones o varios componentes periarticulares, pues podríamos tener más limitación de la articulación. También hay algunas periartritis de caderas, una periartritis calcificada de caderas, donde va a haber dolor, sobre todo por afección en los tendones de los músculos glúteos. Va a haber dolor en la extremidad inferior, también con limitación de los movimientos de la cadera. Codo es poco frecuente su manifestación en esta articulación. Y pues la característica es que son dolores mecánicos. Por lo general los pacientes también mencionan que tienen mayor dolor en las noches, sobre todo cuando se recuestan sobre la articulación afectada por el apoyo en la articulación que genera dolor. Van a tener limitación funcional de la articulación afectada y en algunas ocasiones esto puede generar dolor por varios días y remitir de manera espontánea y mantenerse asintomático ya al cabo de semanas. En otros pacientes esto puede requerir ya manejo especializado y pues hablaremos un poquito más del tratamiento más adelante. Y pues bueno, es muy importante que el depósito de cristales de básico intraarticular está vinculado a la severidad de algunas enfermedades, sobre todo la osteoartritis. Es una artropatía destructiva de grandes articulaciones. Puede manifestarse como una monoartritis crónica con o sin erosiones o como una sinovitis aguda. Tiene también asociación a ciertas enfermedades como escleroderma y dermatomiositis, asociada a inyecciones articulares de temsinolona, síndrome de Crest, calcinosis tumoral o hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica, algunas calcinosis tumorales familiares, como mutaciones del factor de crecimiento de fibroblastos 23 y el GALT3. Y para su diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser clínico, va a ser una sospecha clínica del problema, justificado con los factores de riesgo o predisponentes importantes, y esto aunado a una exploración física donde se identifiquen las alteraciones a nivel ya sea periarticular o articular, apoyados en algunos estudios de imagen que nos pudieran dar algunos datos sugestivos de artropatía por cristales y estudios de líquido sinovial que también nos pudieran ayudar. Sin embargo, algunos de estos estudios son difíciles de tener a la mano y en algunas ocasiones el diagnóstico debe ser clínico.
Hay que tomar en cuenta que este tipo de patología se puede presentar como una periartritis calcificante aguda, como síndromes periarticulares crónicos, como por ejemplo síndromes de los manguitos de los rotadores. También se pueden presentar como si fuera una artritis crónica o una artritis aguda, por lo cual los diferenciales pues son amplios. O también como artropatías destructivas, en el caso de, por ejemplo, el síndrome de Milwaukee, del hombro de Milwaukee. Y pues los diagnósticos diferenciales se van a hacer dependiendo de la manifestación clínica que se presente, ya sea que sea periarticular o articular. Como parte del apoyo diagnóstico tenemos las imágenes, sobre todo las radiografías, en donde vamos a encontrar algunos depósitos de calcio en las regiones periarticulares, como por ejemplo aquí en esta imagen, en donde se puede identificar aquí un depósito de calcio en la región periarticular de la articulación del hombro. También vamos a ver inestabilidad de destrucción ósea, por ejemplo en esta imagen A y B, en donde podemos ver una luxación del hombro, la cual reduce, donde ya nos está hablando de una alteración importante de las estructuras periarticulares, además de que se alcanza a ver erosión y destrucción del hueso, tanto de la cabeza humeral como de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, estos pudieran ser datos sugestivos, aunque no nos dicen si realmente este es el problema. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes tienen los depósitos de calcio sin siendo estos asintomáticos, por lo tanto hay que tomar con reserva a veces estas imágenes en donde se ven los depósitos de calcio. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de un hombro de Milwaukee donde se ve la importante destrucción de la cabeza del húmero, donde se ve prácticamente pérdida de la cabeza. También una alteración importante a nivel de la cavidad glenoidea con destrucción articular, algunos depósitos de calcio a nivel periarticular en el tejido periarticular de la articulación del hombro. Y pues básicamente esta es un hombre de Milwaukee severo, es un proceso destructivo y degenerativo, como pueden ver. También se ve bastante aumento en el tejido blando, hablando de derrame articular. Y pues obviamente este paciente tiene inestabilidad completa de la articulación glenohumeral. El ultrasonido también puede ser de ayuda, sobre todo por ser no invasivo y por detectar los cristales de calcio. En algunas fases tempranas se pueden identificar como zonas hiperecoicas con sombra acústica, como por ejemplo se puede ver aquí donde se ve estas líneas marcadas por los calipers del ultrasonido, que sería con las sombras acústicas en relación a un depósito de calcio. Aquí se ven las fibras del músculo deltoides y la calcificación a nivel de la inserción del deltoides con el húmero. En fases más crónicas se puede identificar como lesiones más difusas, como puntilleo, puntiformes, en donde se ven, por ejemplo, aquí se ven en esta imagen, esta es una ya crónica, en donde se ve una relación puntiforme de las calcificaciones a nivel articular. Algunas imágenes también que nos puedan ayudar son las tomografías y las resonancias. Por lo general no se llega a este punto, por lo general si se toma una resonancia o una tomografía es porque se sospecha o porque se quiere ahondar más en el diagnóstico sin tener un diagnóstico claro, y ahí se identifican los depósitos de calcio. No es mandatorio tomar una resonancia magnética para hacer un diagnóstico de un depósito de calcio. Pero si se tiene alguna imagen, pues se pueden ver algunos datos sugestivos de artropatía por cristales de calcio. Aquí, por ejemplo, vemos una resonancia en T2 en donde se ve una destrucción ósea. Se ve también datos de derrame articular, y estas zonas hipointensas pueden estar en relación, en relación a depósitos de calcio. Aquí vemos una imagen pues bastante importante de calcinosis en escleroderma, que también puede estar en relación a estos depósitos de calcio básico. Aquí vemos otras imágenes tanto de tomografía como de resonancia. Aquí vemos esta zona hipointensa que está en relación a un depósito de calcio en las regiones periarticulares de la articulación humeral. Y de misma manera aquí vemos una tomografía del hombro, en donde se ven algunos depósitos puntiformes en la región del hombro, así como aumento de los tejidos blandos, probablemente en relación a edema periarticular.
El líquido sinovial de los cristales de calcio, pues bueno, aquí vamos a encontrar un líquido que por lo general cuando es muy, cuando el componente de calcio es importante, vamos a ver un líquido cremoso o similar a pasta dental. Va a tener un bajo contenido celular o un bajo contenido celular con menos, por lo general menos de 1000 células por minuto cúbico. Es un líquido viscoso. Ahí es importante hacer un análisis bioquímico también a los pacientes en donde podamos identificar alguna enfermedad metabólica que pueda ser la que esté generando este desbalance del calcio, del fósforo. Hay que ver si los niveles de fosfato y de calcio séricos son normales. Hay que ver si tiene una afección en sitios inusuales que nos hagan pensar de alguna afección secundaria como una calcifilaxis o alguna relación a una calcinosis tumoral. Y muy importante, la función renal también siempre tener en cuenta en estos pacientes para ver si este pudiera ser uno de los componentes que esté llevando a este depósito de calcio. En cuanto a las características de los cristales, pues básicamente tenemos que los cristales de calcio por lo general tienden a ser pequeños, por lo general son de 1 nanómetro, cuando son individuales son difíciles de ver, pero estos tienden a agruparse o a aglomerarse, en donde pueden llegar hasta tener un tamaño de 5 a 20 micrómetros. Aquí son amorfos, tienen una característica de ser amorfos y no birrefringentes. Es importante tener también las características químicas de los cristales. La hidroxiapatita es el principal componente o de lo que están formados la principal cantidad de los cristales. Sin embargo, también hay otros fosfatos básicos que están como componentes de sus cristales, como el tricalcio y el octacalcio. Aquí vemos también algunos métodos de detección de los cristales, dentro de los que está la microscopía. Son difíciles de ver, sobre todo por ser no birrefringentes, porque cuando no están aglomerados son muy pequeños y son difíciles de ver. Sin embargo, pues la microscopía nos pudiera ayudar. Es la que está más a la mano, es fácil de realizar relativamente y es relativamente barata. Sin embargo, para la mayoría de los cristales de calcio básico no funciona, sobre todo si no están agregados. Sin embargo, nos pudiera ayudar a identificar algunos otros componentes como pirofosfato o algún otro componente de cristales. Algunas otras medidas están, por ejemplo, la microscopía con tinciones especiales, en donde se mejora la sensibilidad para la detección de los cristales. Sin embargo, estas tienen una tendencia a tener una alta racha de falsos positivos y a final de cuentas no es específico para los cristales de calcio básico. También está la microscopía electrónica, sin embargo, pues necesita un equipo especial, es un equipo costoso que no está disponible en cualquier lado y por lo tanto lo hace difícil de su realización. Lo mismo con la microscopía de fuerza atómica. También los espectrómetros o los métodos de espectroscopía, ya sea por infrarrojo, por Raman o por fluorescencia infrarrojo, todos estos necesitan equipos especiales en donde se puede identificar. Aquí sí ves bastante bien el componente articular, ya que la espectroscopía nos va a decir el componente de los diferentes tipos de cristales por el patrón de la espectroscopía. Sin embargo, pues necesitas el equipo especial, un equipo que no está disponible prácticamente, o al menos no en la mayoría de los laboratorios. No es un equipo que se utilice mucho y por lo tanto no es un estudio, es un estudio caro y es un estudio que necesita también un personal especializado en el análisis de las espectroscopías. Por lo tanto es difícil, es costoso y pues no tiene el costo-beneficio, pues a veces no lo justifica. Algunos otros pues son análisis por colorimetrías, por difracción de rayos X, radioensayos y algunos otros nuevos que son, por ejemplo, la tinción con tetraciclina y por extracción de cuentas magnéticas. Aquí vemos algunas características de los cristales, donde vemos una noble refringencia a microscopía de luz polarizada. No es útil con los únicos. Aquí vemos una tinción con rojo de esas alizarina,
Aquí se ve un cristal con la tinción de rojo. Esta es una microscopía electrónica donde se identifica el cristal. Aquí vemos algunas otras donde se ven los conglomerados de los cristales con tinción de rojo alizarina. Esta es otra imagen donde también se ve una tinción de rojo alizarina, donde también se ven los conglomerados de los cristales de fosfato. Igualmente aquí vemos una micrografía de transmisión electrónica y una micrografía con escaneo electrónico, también se identifican los cristales. Les comento, esto pues es difícil que se tenga a la mano y es difícil que se realice para el estudio de este tipo de pacientes. Aquí vemos una imagen de espectroscopía y estamos en una microscopía por fuerza atómica, donde se ven las características de los cristales. Estos son unos cristales de calcio básico y estos de pirofosfato cálcico, por la forma en la que se identifica por medio de este método. Y la espectroscopía, en donde se identifica el patrón espectroscópico de los diferentes componentes y donde se identifica con más seguridad cuál es el componente de los cristales. Sin embargo, como comento también, esto es un equipo especial que necesita también un personal especializado y que no se tiene a la mano, y pues que el costo-beneficio pues no es bueno. Y bueno, ya entrando directo al tratamiento, pues vamos a tener que la primera línea, tanto para el periarticular como para el articular, es el tratamiento con AINES y los glucocorticoides intralesionales, ya sea glucocorticoides intraarticulares o los depósitos de glucocorticoides en los tendones afectados. De ser refractarios a este manejo, se puede utilizar aspiración y lavado del área donde está el depósito de calcio. En este caso lo que haces es utilizar una solución salina en donde se empieza a irrigar y aspirar el líquido, por ejemplo un líquido articular, y se empieza a hacer con la aguja un lavado para tratar de despegar los cristales y estar básicamente lavando la articulación de los cristales. Se lava con la solución y aparte de ahí se puede aprovechar para una inyección de glucocorticoides intralesionales. La misma funciona para las tendinopatías por cristales, en donde también con aguja guiado por ultrasonido se puede hacer una aspiración de los depósitos de cristales. También la terapia de ultrasónica extracorpórea, la cual también se ha mostrado que tiene beneficio en la destrucción de los depósitos de cristales en los tejidos articulares y perarticulares. Y ya como última línea, o como parte de esto, ya siendo un proceso más invasivo, pues el tratamiento quirúrgico, en donde se tiene que hacer un abordaje quirúrgico para la remoción y la limpieza o lavado quirúrgico de las cavidades, ya sea por una cirugía abierta, o lo más común es que sea por medio de la laparoscopía. Si el paciente es refractario a esta primera o segunda línea de tratamiento, entonces se pudieron optar por algunas terapias que no tienen muchos estudios que la sustenten todavía y que no hay mucha fuerza para su uso. Sin embargo, pues en casos refractarios se pueden utilizar, como es el uso de esteroides sistémicos aunados a las glucocorticoides intralesionales. También se ha estudiado los inhibidores de interleucina 1 como parte del manejo de estos pacientes refractarios. Los bifosfonatos, aunque tampoco no hay estudios todavía fuertes que lo sustenten, y el plasma rico en plaquetas, el cual también se ha visto en un estudio algunos resultados controversiales en cuanto a su respuesta. Y bueno, aquí tenemos algunos de los estudios que sustentan algunas de las terapias. Les digo, son estudios pequeños, todavía, por ejemplo, los estudios con los inhibidores de interleucina 1 todavía son estudios piloto, todavía hace falta más estudios para poder reforzar aquí las recomendaciones terapéuticas. Sin embargo, los estudios hasta ahorita han mostrado buena respuesta al tratamiento con los inhibidores de interleucina 1. De misma manera, el tratamiento con plasma rico en plaquetas es poco la evidencia que se tiene. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, es nada más un reporte de caso en donde sí se vio beneficio con la administración del plasma rico en plaquetas. Sin embargo, no hay estudios más amplios que puedan también dar fortaleza a esta recomendación. Sin embargo, pues bueno, en casos refractarios en donde el resto de las terapias convencionales han fallado, pues puedan ser una de las opciones. Y este es otro en donde se compara la efectividad de las principales terapéuticas utilizadas, en donde está el uso de las ondas de choque, la terapia de ondas de choque de alta energía extracorpórea, el lavado y aspiración guiado por ultrasonido con aguja, y la artroscopía, que serían las tres opciones. Aquí en este estudio demostró que las tres son excelentes
medidas terapéuticas para el tratamiento de estos pacientes. Con las 3 se observó un beneficio franco en los puntajes o en los scores que se manejaron durante el estudio. En las conclusiones del estudio realmente no hay uno sobre otro, cualquiera de las 3 opciones es buena, sin embargo pues se tiene que tomar en cuenta la recomendación de los autores es precisamente pues tomar en cuenta la preferencia y las condiciones del paciente, sobre todo tomando en cuenta que la terapia extracorpórea de alta energía y la aspiración con ultrasonido, guiada por ultrasonido, pues son medidas poco invasivas, son medidas hasta cierta forma no tan invasivas, con pocos efectos secundarios o pocos efectos adversos. Y pues la artroscopía es un proceso quirúrgico que si bien es por medio de artroscopía, pues sigue siendo un proceso invasivo que tiene algunas mayores complicaciones que el resto. Entonces, la conclusión de los autores es que si bien todos son efectivos, lo ideal es que primero se decida por una terapia lo menos invasivo posible y luego después ir por la terapia invasiva en caso de que no haya respuesta adecuada. Como conclusión, pues la ortopatía por cristales de fosfato de calcio es un problema poco identificado, en la mayoría de los casos por ser de un curso asintomático y en algunos otros casos también porque es una patología que es difícil de identificar con claridad, sobre todo porque por lo general se va a asociar a otras patologías que pueden dar los mismos problemas. Su presencia, por ejemplo, de la componente articular en la osteoartrosis es de suma relevancia, ya que ésta se ha vinculado a las manifestaciones severas de la enfermedad, incluso a las manifestaciones destructivas y erosivas de las articulaciones, y como un componente de pronóstico sobre el avance de la enfermedad. Su estudio químico es complicado, ya que los métodos disponibles para su adecuada identificación o la adecuada identificación de estos cristales no se tiene a la mano. Por ejemplo, lo de la microscopía electrónica o la espectroscopía no se tiene en todos los centros, y las técnicas de estudio de líquido sinovial con microscopía sea nada más la microscopía sencilla o con tinciones especiales, sigue siendo poco útil identificar estos cristales con alto grado de falsos positivos y con poca sensibilidad y especificidad cuando no se encuentran bien aglomerados los cristales. Pero pues es muy importante tenerla en cuenta cuando estemos estudiando pacientes con los factores de riesgo que comenté, con patologías que pudieran estar relacionadas y con alteraciones en el metabolismo del calcio y el fósforo. Siempre tenerlos en cuenta para poder identificarla por la clínica, por las imágenes de radiografía y ultrasonido que ya cada vez está más en auge, y pues tratar de ofrecerle a los pacientes el tratamiento que hasta ahora también todavía sigue siendo un poco corto, todavía se sigue ahondando en esto, y pues el problema es que la poca identificación de los casos hace que las cortes sean pequeñas, por lo tanto pues bueno, todavía falta mucho que estudiar en este tipo de patologías. Muchas gracias.